Se burlaron de ella, como quien tiene la certeza de estar en la cima y nunca ser alcanzado. Solo que no sabían que aquella mujer de overol sencillo estaba a punto de lograr lo que ningún ingeniero ahí había conseguido en casi una década. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues. En la fábrica de autopartes en Guadalajara, el sonido de las máquinas llenaba el ambiente como una banda sonora repetitiva de rutina. Entre ese ruido constante estaba el sonido familiar de la escoba de María Elena, de 40 años, moviéndose entre los pasillos como una presencia invisible. Nadie le prestaba atención. Para los ingenieros, ella era solo otra empleada de limpieza, de esas que trapean el suelo y escuchan conversaciones ajenas. Pero María Elena escuchaba más de lo que ellos imaginaban y entendía perfectamente bien lo que decían. Cada final de turno pasaba por el laboratorio técnico, donde estaba el motor experimental, encerrado y abandonado desde hacía años. El proyecto que había sido el orgullo de la empresa ahora era solo motivo de frustración y burla interna. Decían que el motor estaba muerto, decían que nadie jamás lograría hacer funcionar esa cosa. Y aún así, María Elena siempre disminuía el paso al pasar por la puerta. No por curiosidad, sino por respeto. Porque ahí adentro había algo que ella comprendía mucho mejor que cualquiera de esos hombres de corbata. El sonido de un motor callado, esperando por alguien que supiera escucharlo. María Elena nunca habló mucho, y tal vez por eso todos asumían que ella era exactamente lo que veían. Una mujer sencilla, silenciosa, que se limitaba a limpiar lo que otros ensuciaban. Pero hubo un tiempo en que ella hablaba, no con palabras sueltas, sino con entusiasmo, con proyectos, con cálculos hechos a mano, con sueños garabateados en cuadernos de pasta dura. Poca gente ahí sabía, en realidad nadie sabía, que María Elena había cruzado las puertas de una de las universidades más respetadas del país, el Tecnológico de Monterrey. Entró joven, a los 19 años, con una beca de excelencia académica que era motivo de orgullo para toda su colonia en Tlaquepaque, un barrio humilde entre las calles empedradas de Jalisco. Don Carlos, su padre, era un hombre de manos sucias de grasa y ojos limpios de bondad. Trabajaba en un taller que cabía en un patio de tierra, donde enseñaba a muchachos a ajustar bicicletas y cambiaba aceite de carro por canastas de verduras. No sabía leer muy bien, pero reconocía cada ruido de motor como si fueran voces familiares. Fue él quien le enseñó a María Elena a sentir los motores antes de entender fórmulas, y quien la animó a seguir adelante, diciéndole: «Tienes que ir, mija. Tienes cabeza de ingeniera, no de ayudante como yo». Durante su tiempo en la universidad, María Elena se destacaba. Era curiosa. Tenía sed por entender los engranajes más complejos, y siempre que podía, regresaba a casa los fines de semana solo para ayudar a su papá en el taller. Él la esperaba con café de olla y un carro desarmado, solo para que los dos lo armaran juntos. Era su manera de platicar entre llaves inglesas y tornillos. Pero cuando don Carlos sufrió el segundo infarto, María Elena abandonó la carrera. No lo dudó ni un momento. El taller se quedó vacío y su papá postrado en cama. Los días empezaron a girar en torno a medicamentos, cuidados e intentos frustrados de fisioterapia en casa. Ella no le contó a nadie de la universidad, simplemente dejó de ir. Desapareció de las listas, de los grupos, de las clases. Cuando él murió, 2 años después, ella ya estaba trabajando como auxiliar de limpieza en una escuela primaria. Necesitaba pagar las cuentas. Después vino un Oxxo. Después el puesto en la fábrica. María Elena nunca volvió a estudiar. El tiempo pasó y junto con él vinieron los callos en las manos, los dolores de espalda y las miradas de quien solo ve uniforme.
no historia. En la fábrica, nadie imaginaba que ella sabía identificar un rotor solo por el ruido o que sabía calcular torque de memoria. Para todos era simplemente María Elena, la señora de limpieza que traía café a los técnicos y desaparecía a la hora del almuerzo para comer en el patio sola, sentada en un escalón de cemento. Ella nunca se molestó por eso. No necesitaba reconocimiento, solo silencio, porque era en el silencio que recordaba a su papá. Y era en el silencio que regresaba al laboratorio 12, día tras día, aunque fuera de paso, como quien visita a un viejo amigo en coma. El motor experimental guardado ahí había sido anunciado con gran fanfarria años atrás. Un prototipo audaz, con tecnología híbrida nacional, prometido como un parteaguas en la industria automotriz mexicana. Pero había un error de diseño, pequeño pero fatal, un desalineamiento interno que nadie conseguía localizar con precisión y que hacía que el sistema colapsara siempre que intentaban activarlo por más de unos segundos. Fueron años de intentos, ajustes, diagnósticos cruzados y tentativas de reinicio. El proyecto fue archivado, los ingenieros cambiaron, el laboratorio se volvió un recordatorio mudo de fracaso técnico. Para María Elena, no. Ese laboratorio era una especie de altar y el motor, una criatura dormida que solo necesitaba ser tocada con cuidado. Muchas veces, durante las limpiezas, se encontraba observando la estructura, aún sin poder entrar. Memorizaba conexiones, estudiaba los manuales olvidados sobre la mesa de trabajo. A veces, escuchaba las discusiones de los ingenieros por las ventanas, los términos técnicos que aún recordaba con claridad, como si el tiempo no hubiera pasado. Ella no odiaba a los ingenieros que la ignoraban, ni siquiera a los que hacían bromas sobre su presencia. Sabía que todos ellos venían de otros mundos, otros caminos, solo que no sabían que el piso por donde caminaban había sido trapeado por alguien que entendía más de engranajes que mucha gente de bata blanca ahí adentro. Una tarde sofocante de jueves, terminó de barrer el sector norte más temprano. Pasó por el laboratorio 12. La puerta estaba cerrada como siempre, pero la llave había sido olvidada en la cerradura. Un descuido de alguien apurado, tal vez un técnico distraído. María Elena se quedó ahí parada un minuto, después 2 más. El corazón le latía como el día que entró por primera vez a la universidad. No miró a los lados, simplemente giró la llave y entró. El olor a grasa vieja y óxido le golpeó el rostro. La luz parpadeaba en el techo, y ahí estaba él, el motor inmenso, elegante, aún en su decadencia. La pintura desgastada, cables expuestos, sensores cubiertos por polvo. Se acercó la mano como quien saluda a un viejo conocido. Tocó despacio la carcasa, después se arrodilló para observar la parte inferior del sistema. Ahí en la penumbra, con el zumbido de los reactores de fondo y la fábrica ya casi vacía, se dio cuenta de algo. Ese motor tenía el mismo tipo de falla que su papá detectaba de oído en motores más antiguos. Un tipo de resonancia que se manifestaba en un ritmo sutil, imposible de captar con equipos comunes, pero perceptible para quien fue entrenado a escuchar con el alma. María Elena sonrió por primera vez en mucho tiempo. No sabía aún qué haría, pero sabía que ese motor no estaba muerto, solo esperaba las manos correctas. En los días siguientes, María Elena empezó a acortar el almuerzo y alargar el final del turno. Descubrió que después de las 6 de la tarde, pocos empleados aún circulaban por la fábrica, y los ingenieros acostumbraban salir antes de esa hora. La llave olvidada seguía ahí, como si el destino hubiera decidido dejarla entrar por algunos días más. Con el cuidado de quien desarma recuerdos, María Elena comenzó a analizar cada punto del motor. Sabía que no podía mover demasiado sin levantar sospechas.
Entonces se limitaba a observar, a notar mentalmente lo que veía y dar leves toques a los cables y conexiones, como quien estudia un organismo al borde de la vida. Cierta noche encontró una tablilla vieja con esquemas técnicos cubiertos de polvo. Hojeó las páginas con dedos lentos, reconociendo ahí nombres de piezas, diagramas de flujo, mapas de circuito que ya conocía de otros tiempos. En su cuaderno personal, el mismo que cargaba enrollado dentro de su bolsa de tela, comenzó a garabatear posibilidades de ajuste. Solo tocaría algo si tenía certeza. Pero el secreto no duraría para siempre. En la mañana de un lunes sofocante, mientras limpiaba la sala de juntas de los ingenieros, escuchó dos voces conocidas discutiendo sobre el proyecto del motor. Era Rodríguez, ingeniero senior, y Javier, el más joven del equipo técnico. «Van a terminar desactivando ese laboratorio, ¿sabes, verdad?», dijo Javier. «Después de tanto tiempo sin funcionar, se volvió solo un estorbo caro. Una lástima. Ese motor tenía un concepto hermoso, solo se equivocaron en la ejecución. Se equivocaron, y nadie nunca logró entender dónde». María Elena, en silencio, continuó limpiando la mesa de acero inoxidable, pero no pudo evitar un leve comentario, casi un susurro. Tal vez no fue error en el concepto. Puede haber sido interferencia en el módulo de torque variable. Javier frunció el ceño. Rodríguez soltó una risa cortante. «¿Cómo dice?». Ella titubeó. Solo los escuché hablando. Creo que el motor no distribuye bien el torque. Ya vi que eso pasa cuando... «¿Usted ya vio eso pasar?», interrumpió Rodríguez cruzando los brazos. «Mi papá era mecánico. Trabajé con él por muchos años. Arreglábamos ese tipo de cosas todo el tiempo», respondió firme, pero sin arrogancia. Javier se quedó callado. «Rodríguez, no». «Mire, doña María Elena, limpiar la sala de ingenieros no es lo mismo que entender de ingeniería. Si tiene alguna idea milagrosa, siéntase libre de presentarla», dijo en tono de provocación. «Es más, si la señora logra hacer funcionar ese motor, yo mismo rompo mi título enfrente de usted». Se rió, mirando alrededor, esperando el apoyo de los colegas. Algunos ya habían parado para presenciar. La broma se esparció como café derramado. La hora del almuerzo, un letrero estaba pegado en la puerta del laboratorio 12. Área restringida a ingenieros titulados. Curiosos, favor de mantener distancia. María Elena lo leyó. No lo arrancó, ni respondió. Simplemente lo miró por algunos segundos y fue a almorzar al patio sola como de costumbre. Durante la tarde, los cuchicheos continuaron. Algunos más viejos la ignoraban, fingiendo que nada había pasado, pero los más jóvenes repetían el episodio riéndose entre ellos. La señora de limpieza que se cree ingeniera fue el apodo que corrió por dos sectores. Uno de ellos empezó a dibujar con marcador en el pizarrón blanco una escoba al lado de un título roto. Aún así, esa noche, ella regresó al laboratorio 12 con más cuidado, con más sed. No se trataba de orgullo ni de venganza, era algo más íntimo. Ese motor era como un mensaje dejado por su papá, complejo, lleno de detalles ocultos, esperando ser descifrado. Ella conocía ese tipo de desafío. Don Carlos, en vida, hacía ese tipo de cosas todo el tiempo. Armaba problemas imposibles para ver si ella lograría resolverlos sola. Y en medio del dolor y la rabia contenida, empezó a encontrar un hilo suelto, un patrón. El sistema de alimentación secundaria del motor usaba un tipo de sensor híbrido que, si se calibraba de forma incorrecta, causaba una lectura de presión falsa y trababa el flujo de ignición antes del primer ciclo completo. No era un error visible en software, era físico, una microdiferencia que generaba una falla progresiva. Anotó todo y regresó a casa. En el camino, en el camión repleto,
Sostuvo firme el cuaderno contra el pecho, los dedos apretados al papel, como quien sostiene una memoria a punto de escapar. En las noches siguientes comenzó a ajustar pequeños detalles, escondida bajo el sonido de las luces de emergencia y el reloj checador marcando horas extra. No hacía nada que pudiera comprometer el sistema, solo reorganizaba conexiones, revisaba la posición de los sensores, limpiaba los contactos con alcohol isopropílico y algodón. El motor aún no respondía como debería, pero algo había cambiado, un chasquido, un clic sutil, una secuencia que no se escuchaba antes. Y fue entonces que lo sintió. Estaba cerca, muy cerca. Era viernes, y la fábrica parecía respirar más despacio. Los pasillos estaban más silenciosos de lo normal. Hasta los ruidos de las máquinas parecían perezosos, como si también quisieran anticipar el fin de semana. María Elena terminó su ronda más temprano, aprovechando que parte del equipo había salido antes del turno. A las 6:32, el estacionamiento estaba casi vacío. Caminó hasta el laboratorio 12, como hacía desde hacía semanas. Nadie la vio, nadie la esperaba ahí, pero esa puerta y ese motor se estaban volviendo parte de su mundo más que cualquier otra cosa en los últimos años. Se encerró por dentro, respiró profundo. Tenía el cuaderno en manos, ya con decenas de anotaciones hechas a lápiz, muchas de ellas con marcaciones tachadas, flechas, esquemas, cálculos. Sus manos estaban sudadas, pero firmes. Hoy haría un intento de activación parcial, nada invasivo, una prueba para ver si los ajustes en los sensores de presión y en la bobina auxiliar estaban en el camino correcto. Durante los últimos días ya había hecho pequeños ajustes en las piezas, removido oxidación, reorganizado el cableado suelto, sustituido 2 terminales que estaban cuarteados con piezas encontradas en cajas abandonadas en el cuarto de al lado. Logró improvisar sin alterar la estructura original. Ahora estaba lista para intentarlo. Conectó el panel de energía de forma aislada, siguiendo los protocolos que aprendió tanto en la universidad como en las noches que pasaba viendo videos técnicos escondida en casa. Hizo la secuencia de inicialización despacio. No había prisa. Cada paso era un reencuentro con el pasado. El motor carraspeó. Fue un sonido bajo, ronco, un pulso. María Elena se alejó sorprendida. Nunca había escuchado ese sonido antes viniendo de él. Estaba acostumbrada al silencio total, al bloqueo instantáneo, al fracaso recurrente, pero ahí estaba una primera respuesta. Intentó nuevamente. Tuvo certeza. Algo había sido desbloqueado. Un límite había sido vencido. Retrocedió, el corazón latiendo acelerado. Se quedó por algunos segundos simplemente mirando la máquina. No había gritos, fuegos, ni testigos. Solo ella, el motor y el eco ahogado de lo que parecía ser el comienzo de una segunda oportunidad. Al día siguiente María Elena llegó como siempre, vestida de gris, mochila gastada al hombro, el mismo silencio en los ojos. En el pasillo, el letrero en la puerta seguía ahí. Área restringida a ingenieros titulados. Lo ignoró. Javier, el técnico en prácticas, la vio de lejos. Notó que caminaba diferente, menos encorvada, menos apagada. No sabía qué había cambiado, pero algo estaba distinto. Durante la semana regresó todas las noches, cada día con más precisión, cada vez más cerca. El motor empezaba a responder con frecuencia. Cierta noche logró que el sistema completara el ciclo de ignición primaria, una hazaña que no constaba ni en los reportes del equipo técnico, pero ella no lo registró, no lo contó, se lo guardó para sí. Aún no era hora. El martes siguiente, Rodríguez apareció al final del turno con una tablilla en manos. Se topó con María Elena en el pasillo y sin disimular el tono burlón dijo: «Buenas noches, ingeniera». Ella no respondió, solo asintió con la cabeza como quien no tiene más tiempo para conversación pequeña.
Pero Javier, que acompañaba la conversación, se quedó intrigado. Había algo demasiado verdadero en esa reacción. Empezó a prestar atención a los horarios en que María Elena desaparecía. Notó que la luz del laboratorio 12 se quedaba encendida después del turno, y cierta noche no resistió. Esperó a que todos salieran. Esperó a que el reloj marcara casi las 8 de la noche y siguió silencioso hasta el laboratorio del motor. La puerta estaba entreabierta. La empujó despacio. Lo que vio lo dejó paralizado. María Elena estaba arrodillada frente al motor, con una linterna sujeta al hombro, usando guantes de protección y con el cuaderno abierto a un lado. Conectaba cables con cuidado, giraba válvulas, monitoreaba el panel con la atención de quien lidia con algo precioso. No se dio cuenta de su presencia de inmediato. Estaba demasiado absorta en lo que hacía. Javier se acercó despacio, tratando de no asustarla, pero el chirrido de la puerta la hizo voltear. «¿Qué está haciendo?», preguntó casi en un susurro. María Elena se quedó en silencio por un segundo. Después, como si ya no tuviera sentido esconder, respondió con simplicidad, tratando de despertarlo. Javier miró el motor, después a ella. «¿Sabe lo que está haciendo?». Ella asintió con una media sonrisa cansada. «Sé, al menos creo que sé más de lo que piensan». Él se acercó, vio las anotaciones, los esquemas, los cálculos. «Esto es mucho más avanzado que cualquier cosa que haya visto a alguien de aquí hacer con ese motor». María Elena cerró el cuaderno. «No quiero problemas. Solo quería ver si todavía se podía, si aún podía funcionar». Javier se quedó en silencio. Después dijo, «Déjeme ver esto bien. No le voy a contar a nadie». Ella dudó. Después empujó el cuaderno cerca de él. Javier se sentó en el piso, leyó en silencio por largos minutos, los ojos abriéndose poco a poco. Cuando terminó, dijo simplemente, «Esto es en serio». Esa noche, los dos se quedaron ahí hasta tarde. Por primera vez, María Elena no estaba sola. A la mañana siguiente, María Elena llegó más temprano de lo habitual. Había dormido poco, pero dormido bien. Sentía algo diferente en el cuerpo, una ligereza extraña. No era felicidad, era enfoque. Javier ya estaba en la portería cuando ella entró. La saludó con un gesto discreto, tratando de no atraer miradas. Después de la noche anterior, había entendido que cualquier movimiento en falso podría acabar con todo. María Elena siguió a su sector. Como siempre, se puso los guantes, organizó los productos de limpieza, jaló el carrito con los trapos y desinfectantes. Nada en su ritmo indicaba que algo extraordinario estaba a punto de suceder. A las 10:40, cuando el sector oeste fue vaciado para una inspección en la red hidráulica, vio su oportunidad. Con la credencial de limpieza, entró al laboratorio 12 para un último ajuste. Era un procedimiento simple: recalibrar el sensor de presión del circuito auxiliar y probar la respuesta térmica del bloque. Ya había hecho los cálculos la noche anterior, solo necesitaba 3 minutos. Hizo los ajustes con precisión, cerró el panel, encendió el sistema. El motor reaccionó esta vez más firme, un rugido corto, vibrante, no un ronroneo inestable, sino un sonido lleno, vivo. Apagó inmediatamente, jadeando. No quería correr riesgos, eso ya bastaba, pero no se dio cuenta de la presencia en la puerta. Rodríguez. El ingeniero senior estaba ahí parado, mirando con los ojos entrecerrados. En los brazos una tablilla, en el rostro una mezcla de confusión y desprecio. ¿Qué piensa que está haciendo ahí adentro? María Elena se congeló. Yo solo estaba... Esto es área técnica, usted no tiene autorización, ¿lo sabía? No. Dejó caer las pinzas en la mesa, respiró profundo. Solo ajusté un punto. El motor respondió. Funcionó por algunos segundos.
Rodríguez soltó una risa cortante. ¿Funcionó? Casi sin sonido. Sí, respondió firme. Si quiere puede verificar. Él se acercó, revisó el panel, observó los sensores que estaban en operación. Eso lo irritó más de lo esperado. ¿Cómo sabe manejar esto? María Elena no respondió de inmediato. Javier, que había seguido a Rodríguez de lejos, entró al laboratorio sin ser invitado. Fui yo quien le pedí que mostrara. Ella entiende, Rodríguez. Necesita ver sus anotaciones. ¿Anotaciones? En el cuaderno, dijo María Elena, extendiendo el cuaderno hacia él. Rodríguez tomó el objeto con asco disimulado, como quien sostiene algo de lo que no espera nada útil. Pero bastaron 2 páginas para que su expresión cambiara. Había cálculos precisos, esquemas técnicos correctos, una corrección que el propio equipo de él no había logrado identificar. Cerró el cuaderno, visiblemente desconcertado. ¿De dónde copió esto? María Elena levantó la mirada. Mi papá era mecánico. Yo estudié ingeniería. Abandoné la carrera por la salud de él. No volví más, pero nunca dejé de aprender. Y este motor lo entendí desde el primer día que lo vi. Javier intervino. Tenemos que presentar esto. La dirección tiene que ver. Rodríguez vaciló. Eso hería el ego. Era como aceptar que había algo frente a él que ninguno de los ingenieros había logrado notar en casi una década. Vamos a hacer lo siguiente, dijo tratando de mantener el control de la situación. Programamos una prueba oficial mañana con todo el equipo presente. Si ese motor realmente responde como dice, vemos qué hacer. María Elena no discutió, solo asintió. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, el laboratorio 12 estaba repleto. La dirección autorizó la convocatoria de todos los ingenieros del sector. Algunos fueron llamados por curiosidad, otros por burla. Javier estaba al lado de María Elena, que portaba su overol de limpieza. No quiso cambiarse, no necesitaba probar nada más allá de lo que ya había hecho. Tenía el cuaderno en manos y los pasos memorizados. Rodríguez, aún reticente, anunció la prueba. Algunos cuchichearon, otros se rieron discretamente. Vamos a ver si la ingeniera de limpieza puede hacer milagros, comentó alguien. María Elena no respondió, solo se acercó al panel, tocó los comandos con seguridad, hizo la secuencia, encendió el sistema, el motor vibró, un chasquido, después un giro, los sensores se encendieron, el flujo inició, el ciclo completo de ignición fue alcanzado en menos de 6 segundos. El motor estaba funcionando pleno. El silencio en el laboratorio era absoluto. Rodríguez bajó la tablilla. Javier sonrió sorprendido como si estuviera viendo una película. Y entonces alguien comentó, casi sin querer, «Creo que va a haber título roto hoy». María Elena se alejó del panel. No sonrió, tampoco lloró. Solo cerró el cuaderno, lo guardó en la mochila y miró el motor, como quien se despide de una vieja promesa cumplida. Por primera vez en 8 años, ese laboratorio vio lo imposible suceder y nadie sabía muy bien qué decir. El sonido del motor llenaba el laboratorio como un milagro mecánico. No había ruidos incorrectos ni temblores dudosos. Era estable, fuerte, vivo. Rodríguez fue el primero en romper el silencio. ¿Qué parámetros alteró? María Elena lo miró sin prisa. Recalibré la presión del circuito auxiliar, sustituí 2 conectores desgastados, alineé el eje interno y ajusté el punto de torque primario. Todo estaba en los reportes antiguos, solo que mal interpretado. El sensor original tenía una lectura viciada. Rodríguez se mordió la lengua para no replicar. Sabía que lo que ella decía tenía sentido. Más que eso, sabía que tenía razón. Esa tarde, la noticia empezó a esparcirse, primero por los técnicos del sector, después por otros empleados. Hasta la dirección fue alertada de que el motor experimental,
El mismo que había sido archivado como fracaso, estaba ahora en pleno funcionamiento y no por las manos de los ingenieros que lo proyectaron. En los días siguientes, el laboratorio 12 amaneció diferente. Estaba limpio, organizado y por primera vez en años con presencia constante de ingenieros estudiando cada detalle del renacer del proyecto. María Elena fue llamada a la oficina de gerencia técnica. El ambiente estaba extraño, ni hostil ni acogedor, apenas tenso. «Doña María Elena», comenzó el gerente forzando un tono neutral, «estamos conscientes de la participación de usted en el funcionamiento del prototipo. Queremos agradecer y pedirle que nos entregue sus anotaciones oficiales para fines de documentación técnica». María Elena sacó el cuaderno de la mochila. Lo entregó sin resistencia. «Eso es todo lo que recuerdo», dijo simple. «¿Le gustaría ser transferida al sector de mantenimiento con aumento salarial?» Ella lo miró por algunos segundos. Después dijo, «Puedo seguir limpiando, pero si quieren que ayude con los motores, también puedo, siempre que no esperen de mí título o credencial especial. No necesito diploma para hacer lo que sé hacer». Rodríguez abrió un poco los ojos. El gerente se quedó sin palabras. Al salir, Javier la esperaba en el pasillo. «¿Y qué?» «Me ofrecieron cambio de sector. Les dije que podía ayudar si necesitaban, pero sigo siendo señora de limpieza. Solo que ahora algunos empezaron a ver». Esa noche, acostada en su cama, escuchó la radio tocar una canción ranchera, cerró los ojos y susurró al techo, «Lo logramos, papá». No había audiencia, no había reflectores, pero había un motor funcionando en el fondo de la fábrica. Había un nombre en una puerta de acero. Había una mujer de 40 años que reconstruyó lo que el tiempo trató de borrar. Y había un sonido que nunca murió. Solo esperaba que alguien supiera escucharlo.